Hola, vamos a dar inicio a nuestra 14ª sesión del curso de Historia de la Filosofía Moderna de la licenciatura en Filosofía de la UAP. Y bueno, pues estamos con Kant. Ya vimos el prólogo a la primera edición y a la segunda edición. Ahora vamos a pasar con la introducción, ya desde nuestras últimas sesiones. Y bueno, el curso terminará con la introducción. Y vamos ya directo a la introducción, ¿no? Y bueno, se empieza en la primera edición de la introducción, pues diciendo que la experiencia es, cito, el primer producto creado por nuestro entendimiento, en tanto elabora o configura la materia bruta de las impresiones sensibles. Fin de la cita. O sea, que nuestra experiencia incluye ya el sentido espiritual, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, que el entendimiento impregna al material meramente caótico, informe y ciego que nos proporcionan las sensaciones. ¿No? Recuérdese la clase pasada que si no tuviéramos los lentes de entendimiento, sensibilidad, y podríamos incluso incluir aquí en medio la imaginación, pues todo sería un caos, ¿no? Si hay una realidad en sí misma, si hay un mundo en sí mismo, si hay cosas en sí mismas, el nómeno, pero nosotros no los podemos conocer, no tenemos acceso a ello, solo conocemos las cosas tal cual nos aparecen, ¿no? El fenómeno. Y entonces, por eso esto de que pues nuestro entendimiento configura o preconfigura esa materia bruta. Y bueno, no solo nuestro entendimiento, también la sensibilidad, pero híjole, eso quizá ya no lo lleguemos a ver. Puede ser que por lo menos hagamos alguna mención, ¿no? La sensibilidad, también la estética trascendental, pues tenemos un mínimo de ordenamiento sensible, independiente de el entendimiento, ¿no? El entendimiento nos ayuda a pensar y ordenar esas sensaciones caóticas y ciegas, pero las sensaciones ya tienen un orden mínimo que depende, bueno, que justamente se encarga de investigar la estética trascendental, y ese orden mínimo es el espacio y el tiempo, que son las intuiciones puras de la sensibilidad. Pero bueno, continuamos. Además que este producto va configurando la base o suelo sobre la que serán experimentados todos los futuros conocimientos. Ahora, la experiencia nos muestra lo que es, mas no puede explicarnos por qué las modalidades son necesariamente así, ni tampoco puede ofrecernos la universalidad o generalidad del conocimiento. Es por ello que este primer conocimiento que viene de la experiencia, más que satisfacer nuestro deseo de conocer, lo excita. Justamente por ello lo universal y necesario del conocimiento debe ser algo independiente de la experiencia, ¿no? Esto independiente o anterior a la experiencia, ahorita vamos a explicar en qué sentido independiente o anterior, es lo a priori, frente a lo a posteriori, que es después de la experiencia. Quizá la expresión independiente o independencia no sea la más afortunada, y quizá por ello será reemplazada en la segunda edición por antes de la experiencia. Como sea, a lo que se apunta con esto a priori, más que al contenido concreto de nuestro conocimiento, es a su forma. Y cito: incluso en nuestra experiencia se mezclan conocimientos cuyo origen debe ser a priori y que tal vez solo sirven para el sentido de relación o nexo a nuestras representaciones. Fin de la cita. Para decirlo de una manera humeana, entre comillas, aunque igual y no es la mejor manera de decirlo y esto confunde
ahora que lo pienso, pero bueno. Lo a priori se refiere al modo en que se producen las conexiones de nuestras representaciones, ¿no? De nuestras ideas, en sentido humeano, aunque aquí hay unos matices importantes, más no al contenido que nos proporcionan las impresiones, ¿no? O en este caso las sensaciones. Desde luego, en el ilustrado edimburgués, esta ley de asociación de ideas es ella misma empírica y a posteriori, mientras que para el ilustrado prusiano, la forma en que en el entendimiento relaciona las impresiones es a priori. En la versión a la segunda edición empieza afirmando: todo nuestro conocimiento empieza con la experiencia, pero no todo él proviene de ella. Fin de la cita. Con esto se recalca que aunque temporalmente hablando es imposible un conocimiento que sea anterior a la experiencia, ¿no? Eso de antes de la experiencia no quiere decir que yo tengo un conocimiento antes de una experiencia concreta, ¿no? No antecede en ese sentido. De ser así, habría un conocimiento innato y no a priori. A lo que se refiere antes de la experiencia no es al factum del conocimiento, sino a la legalidad del mismo, ¿no? Es decir, la legalidad del conocimiento, la estructura lícita del conocimiento, es a priori, ¿no? Y no proviene de la experiencia. Es la ya mencionada, ¿no? La mencionamos en la clase pasada, si no me equivoco, distinción entre de facto y de jure. De facto, ¿no? De hecho, todo nuestro conocimiento parte de la experiencia y no hay ningún conocimiento ni antes, ni después, ni independiente de la misma. Más refiriéndonos a la legalidad del mismo, no a de jure, nuestro conocimiento está regido a priori. Con esto se alcanza la misma distinción hecha en la versión de la primera edición, la diferencia entre lo a priori y lo a posteriori. El primero se refiere a lo que es anterior e independiente a la experiencia, ¿no? y anterior e independiente en este sentido ya expuesto. El segundo a lo que es posterior a ella. Un ejemplo un tanto banal e ilustrativo sería, hablando solo análogamente, el siguiente. No, esto es análogo porque en realidad esto a priori sería un a priori empírico, aunque eso suene todo contradictorio. Pero bueno, es un ejemplo como para ser ilustrativo esto, que tiene sus limitaciones, pero creo que puede ayudar a ilustrar esto de mejor manera, ¿no? Entonces, a priori está regulado que yo veo colores, a posteriori cuáles colores. O retomando el ejemplo citado por Kant, cualquiera puede saber a priori que si se le quitan los cimientos a su casa, ésta caerá. Pero ambos ejemplos tienen la ambigüedad de referirse a cosas de las que tenemos o de las que sabemos por experiencia. Es decir, yo no puedo hablar de colores antes de haber visto, ¿no? De la misma manera que para saber que la casa caerá, debo saber que los cuerpos son pesados, ¿no? Y esto es un conocimiento a posteriori. Pero bueno, lo que importa en el ejemplo es que de jure yo no necesito quitarle los cimientos a la casa para saber que se caerá. Entonces, pero bueno, de todas maneras, esto tiene que ver con que hay distintos tipos de a priori, ¿no? A priori puro y a priori no puro. Pero bueno, continuamos. Es por ello que, cito, por conocimiento a priori no entendemos este o aquel que tiene lugar independientemente de alguna experiencia en particular, sino aquel completamente independiente de ella. Fin de la cita, ¿no? Y bueno, por eso viene esta distinción entre a priori puro
y no puro. Aunque ambos se refieran al conocimiento antes de la experiencia, uno es solamente relativo, ¿no? Por ejemplo, el enunciado todo cambio tiene su causa, es a priori, pero no puro, pues el concepto de cambio está extraído de la experiencia, ¿no? Aquí a lo mejor son un poquito confuso algunas cosillas. Voy a seguir con la explicación porque después vamos a remitir a más ejemplos. Y aquí debe de quedar pues claro, o lo más claro posible, a priori, a posteriori, analítico, sintético, ¿no? que son pues cosas como fundamentales para entender a Kant. Y vamos al punto 2 de la introducción. Para aclarar la distinción entre conocimiento empírico y puro, Kant subraya el hecho de que el conocimiento del primero nos enseña cómo es el objeto, pero no que no pueda ser diferente. Por ello, un enunciado o proposición a priori sería aquella cuya necesidad la encontramos a la par que la pensamos. Si tal proposición se deriva de otra, entonces simplemente es simplemente a priori. Si no se deriva de otra, a priori pura. Nótese que no debe confundirse concepto, conocimiento y proposición a priori, aunque tengan cierta relación, ¿no? O sea, no es lo mismo un conocimiento a priori que un juicio a priori o enunciado, ¿no? Aquí sí lo estoy usando como sinónimos, o que un concepto. Antes de ir sobre esas distinciones, debemos hacer otra entre generalidad o universalidad empírica y a priori. La primera es meramente probable y producto de una inducción, la segunda necesaria. ¿Cuál es el criterio para reconocer una universalidad a priori? Sencillo, aquella de la que no podemos pensar ninguna excepción. Nuestro pensador nos lo dice de la siguiente manera, y cito: necesidad y estricta universalidad son, por lo tanto, las características seguras de un conocimiento a priori y se copertenecen inseparablemente, inseparable y recíprocamente. Fin de la cita. Si los podemos distinguir, y de hecho lo hacemos, es por una mera abstracción. Pero podríamos preguntarnos dónde podemos constatar la existencia de tales juicios a priori que son parte del conocimiento humano. Como ejemplo tomado de las ciencias, basta con echar un vistazo a las preposiciones de las matemáticas. Y pues si se quiere uno del entendimiento común, pues vale el ya citado: todo cambio tiene una causa. ¿Y acaso no fue precisamente la enseñanza de Hume que esto lo aprendemos por la costumbre de asociar lo que sucede con lo que precede? Aunque aquí no se entra en la discusión, habría que decir que para nuestro ilustrado prusiano la confusión está en que se toma la forma por el contenido. Es verdad que si nos referimos al contenido, solo podríamos saber por la costumbre lo que se sigue, que el fuego quema, por ejemplo. Mas si pensamos en la mera forma, habrá que reconocer que a priori nuestro entendimiento enlaza el cambio con una causa. Pero si lo dicho no fuese suficientemente convincente, entonces se puede tomar en consideración que hay proposiciones fundamentales, ¿no? Grundsätze o principios a priori, sin las cuales no hay experiencia posible, ni certeza. O sea, existen reglas a priori sin las cuales no habría experiencia posible. Pensemos en el ejemplo que también citamos en la clase anterior, ¿no? Y que a mí me gusta usar también para explicar algunas cosas de fenomenología.
del juego de ajedrez, ¿no? De facto no preceden al hecho empírico de que no existen independientemente del juego en su ejecución, ¿no? Nosotros podemos decir, bueno, es una analogía, ¿no? Desde luego, pero creo que es una analogía ilustrativa. Las reglas del juego del ajedrez son a priori. No se sacaron de inducciones empíricas de estar jugando ajedrez y decir, bueno, estas van a ser las reglas. Aunque quizás sí hay un proceso histórico que lleva a la constitución de esas reglas. Pero una vez establecidas esas reglas, pues son a priori. Entonces no dependen de que yo efectivamente juegue ajedrez. Aunque no existen independientemente de eso, ¿no? Por eso de facto no preceden al hecho empírico de jugar. De jure, estas reglas son a priori y predeterminan los posibles movimientos del juego. Aquí se menciona que no hay que confundir proposición y concepto a priori, como tampoco conocimiento. Cito: pues no solo en juicios, sino también en los conceptos se muestra un origen a priori de algunos de ellos. Fin de la cita. Es fácil identificar un concepto a priori. Lo único que tenemos que hacer es despojar al mismo de todo su contenido empírico. Por ejemplo, si al concepto de cuerpo lo despojamos de todos sus atributos empíricos, como son color, peso, textura, ¿no? Olor, etc., tal como hizo por cierto Descartes, entonces nos queda necesariamente el espacio, ¿no? La famosa res extensa. Para Descartes es la res extensa, ¿no? El cuerpo, las cosas, una vez que se hizo abstracción de todas sus cualidades y de todos sus atributos sensibles, pues nos queda simplemente en tanto que cosa extensa, ¿no? Su definición geométrica. Y bueno, nos queda el espacio como parte del concepto de cuerpo a priori. Si hacemos lo mismo con el concepto de cuerpo en su sentido empírico, nos queda como remanente necesario el concepto a priori de substancia. Pues ni espacio ni substancia se pueden eliminar del concepto puro y empírico de cuerpo, ¿no? Correspondientemente. De lo contrario, es decir, si eliminamos el espacio del concepto puro de cuerpo, entonces desaparece el concepto mismo, ¿no? O sea, desaparece el cuerpo. Cuerpo sería una palabra que no querría decir nada si le quitáramos el atributo de extensión en su sentido puro, ¿no? Y ya no habría de manera de distinguir esa palabra con otra palabra. Sería una palabra vacía que no querría decir nada. Y bueno, vamos a el punto 3 de la introducción. Entonces, para Kant hay dos puntos fundamentales y en mutua relación. Por un lado, mostrar que existen los conocimientos, proposiciones y conceptos a priori. Por el otro, mostrar el límite de los mismos. Ello porque justamente el origen de todos los errores de la metafísica proviene de sobrepasar los límites de lo a priori, mediante conceptos a los cuales no corresponde ninguna experiencia. Y así pretenden enseñarnos algo que está más allá de esta, ¿no? Conocimientos que nos agregan algo nuevo de la experiencia, pero que no pueden ser ni corroborados ni refutados por la experiencia. Y ahí vienen todas las confusiones de la filosofía para Kant. Y de hecho, la aspiración a adquirir este conocimiento es de tal fuerza que la humanidad no hace reparos en sus esfuerzos para conquistarlo, sin darse cuenta de la legitimidad en las que se mueven tales esfuerzos, ¿no? O ilegitimidad, ¿no? No sabe cuáles son las reglas que preconfiguran el conocimiento
y por eso pretende sobrepasarlas. Y cito, estas inevitables tareas de la razón pura son Dios, libertad e inmortalidad. Fin de la cita. La ciencia que se ocupa de ellas es la metafísica, ¿no? Bueno, ciencia y entre comillas. Sin embargo, esta, como ya se mencionó, procede de forma dogmática, pues no se ocupa primero de saber si tal tarea, si ella es capaz de tal tarea o no. Y en caso de que fuese capaz, ¿cómo sería posible realizar dicha tarea, ¿no? Antes de emprender esa tarea, habría que preguntarse si es posible realizar tal tarea, ¿no? Por eso esto de Kant de hay que conocer las condiciones a priori puras de todo conocimiento, ¿no? Y el conocimiento es el conocimiento es resultado de un proceso en donde se enlazan sensaciones con conceptos, ¿no? Entonces, donde intervienen las facultades de la razón, entendimiento y sensibilidad. Y además, como ya les dije, también tiene ahí una pequeña intervención la imaginación. Entonces, pero bueno, primero hay que saber cómo se enlazan y cómo funciona el conocimiento para saber qué es lo que podemos conocer. Se me ocurre, regresando a ese ejemplo del juego del ajedrez, que alguien que no conoce las reglas empieza a jugar y las va aprendiendo según va jugando, y pretende hacer jugadas que no son posibles, ¿no? Que no son posibles, y se engaña a sí mismo creyendo que está inventando nuevas jugadas cuando esas jugadas no son lícitas. Pero bueno, es un hecho que la razón se aventura a tratar de resolver tales problemas y pretende darnos algún conocimiento al respecto. Además de que considera que este es el conocimiento más valioso con el que se puede contar. Podríamos ciertamente preguntarnos por qué sucede esto. La respuesta es relativamente sencilla, pues esto se debe al factum de que la razón sabe que posee conceptos y proposiciones fundamentales, ¿no? O principios a priori. De aquí parten, según Kant, todas las aspiraciones metafísicas que van de Platón a Descartes, ¿no? Y bueno, diríamos más allá. Y de ahí que siempre se haya dado como ejemplo de tal tipo de conocimiento a las matemáticas. Sin embargo, lo que ninguno hizo antes del ilustrado prusiano fue preguntarse por el origen, alcance, extensión y legitimidad de este tipo de conocimiento. Antes bien, ¿no? La razón, ilusionada por lo sólido del conocimiento matemático y de su capacidad de traspasar los límites de lo empírico, ¿no? De no poder ser refutada por lo empírico, sino de antemano explicarnos lo que va a suceder en lo empírico, pues la razón se aventura a ir más allá de la experiencia sin saber cómo esto sería acaso posible. Y cito, es el común destino de la razón humana especulativa, el determinar lo más pronto posible su construcción basada en meras especulaciones, sin antes haber investigado si los fundamentos para ello eran lo suficientemente firmes. Fin de la cita. O recurriendo a la otra metáfora que se utiliza en el texto, y que a mí me parece una metáfora muy bella, dice pues la razón se aventura cual ligera paloma que siente la resistencia del aire al volar y se imagina que volaría más fácilmente y mejor si tal resistencia desapareciera. Lo que ignora la razón, al igual que la paloma, en este ejemplo, es que si quitamos tal resistencia del aire, ¿no? O de los límites de lo a priori, en realidad no podría volar, ¿no? O bueno, la razón no podría conocer,
pues solo gracias a la resistencia que éste le provoca, que ella se puede desplazar por el cielo. Así como la razón únicamente puede moverse por el viento que proviene de la sensibilidad y de la experiencia. De esta manera Platón voló apoyándose en las ideas más allá de todo lo sensible, sin darse cuenta que no avanzaba ni un centímetro, sino hasta después de reflexionar sobre la firmeza de su edificio teórico. De ahí la imprescindible tarea de entender los límites y alcances de lo a priori, ¿no? Entonces, la razón especulativa, cuando pretende por el mero entendimiento puro conocer, no llega a ningún lado. No llega a ningún lado, ya explicamos sensibilidad, entendimiento. El conocimiento solo es posible con los dos, ¿no? Por medio de la sensación experimentamos, ¿no? Sentimos, por medio del entendimiento pensamos eso que sentimos, pero por el mero pensamiento, ¿no? Del lado del pensamiento, ya no sé cuál use como pensamiento, pero bueno, da igual que sea ¿no? Supongamos que uno de los dos, de las dos micas es el entendimiento, pues justamente la razón, al darse cuenta que el entendimiento parece funcionar independientemente de la experiencia, y parece porque, bueno, sí, el entendimiento puede pensar independientemente de tener experiencia o no tener experiencia de. Sin embargo, y ahí el único criterio es la no contradicción, ¿no? Por eso esto de, pues de hecho la misma filosofía kantiana, para que funcione, algunos de sus presupuestos, ¿no? Como es esto de que existe, solo conocemos el fenómeno, pero existe algo en sí, y toda esta revolución copernicana, pues necesariamente tiene que dar por presupuesto algunas cosas. Y eso queda que por presupuesto no se puede conocer, ¿no? Ahí no podemos tener experiencia de eso que pensamos. Pero bueno, ese mero presupuesto debe de tener coherencia lógica, no debe de haber contradicción en él. Y lo más importante, esos presupuestos, o mediante esos presupuestos, no debemos de ir más allá de los límites en los cuales se restringe su uso, ¿no? Si queremos conocer solamente mediante el pensamiento cuestiones que tienen que ver con la experiencia, pues vamos a fracasar, como toda la filosofía ha fracasado y como todo intento de hacer fracasaría, ¿no? Por eso ese ejemplo es muy bonito. La razón pretende volar, supongamos que la resistencia, ¿no? El aire, en el cual el entendimiento puede volar, pues es la sensibilidad, y cree que si no hubiera sensibilidad podría volar libremente, ¿no? Como la paloma que cree que si no hubiera aire podría volar más fácilmente. Pero bueno, si no hubiera sensibilidad, pues el entendimiento no conocería absolutamente nada. Bueno, pasamos a el cuarto punto de la introducción. Y aquí vamos a las distinciones entre los juicios analíticos y sintéticos. Después de haber realizado la distinción entre a priori y a posteriori, ¿no? Como lo que está antes de la experiencia y lo que está después de la experiencia, en el sentido arriba expuesto, es decir, no en términos meramente temporales cronológicos, sino en términos de la legalidad misma del conocimiento, se pasa a la distinción entre los tipos de juicio. Nótese que tanto analítico, sintético, a priori y a posteriori son predicados o atributos que se aplican tanto al conocimiento como a los conceptos y a los juicios, ¿no? Eso ya creo que ya lo señalé un par de veces, y ahorita a ver si voy a otro ejemplo. Pero bueno, primero la distinción. Lo importante está, o parte de lo importante está en los juicios porque es en donde se enuncia el conocimiento. Y la distinción pues es bastante sencilla
y hasta parece no aportar nada nuevo, ¿no? Parece, porque en realidad pues es fundamental esta distinción. Hay dos clases de juicios. Los primeros, los llamados analíticos, tienen la particularidad de que el predicado se encuentra contenido en el sujeto. Estos juicios son meramente tautológicos y explicativos. El enunciado A es igual a A tendría esa forma, ¿no? Esa forma lógica, ¿no? Ahora, hay muchos ejemplos para hacer gráfico esto de forma más clara. Por ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo de juicio analítico. Todos los triángulos son figuras geométricas de 3 lados. O este ejemplo se volvió famoso, ¿no? Todos los solteros son hombres no casados. O bueno, para decir el ejemplo que utiliza Kant, todos los cuerpos son extensos. El predicado está contenido en el sujeto porque la definición de triángulo o soltero ya contiene lo que éste dice. En ese sentido, no aumentan o no agregan nada al nuevo, no agregan nada nuevo al sujeto, ¿no? Simplemente lo explican. Sirven para aclarar, pero pues son enunciados tautológicos. El triángulo es la figura geométrica de 3 lados, no nos agrega nada, no nos agrega ninguna información extra, ese predicado, que no estuviera ya contenida en el sujeto, ¿no? Simplemente son juicios explicativos. Por otro lado, los juicios sintéticos son aquellos extensivos, es decir, aquellos que agregan algo nuevo. Lo que nos dice el predicado no está contenido en el sujeto. Su forma lógica sería A igual a B. Y son estos los que posibilitan el conocimiento, pues nos enseñan algo nuevo, algo que no está contenido en la definición del sujeto. Aquí entran todos los juicios referentes a cuestiones de hecho, ¿no? En sentido humeano. Es decir, por ejemplo, el agua está fría. El predicado frío no pertenece al sujeto agua. Es decir, el agua bien podría estar caliente o tibia. Y esto es algo que solo aprendo por la experiencia, ¿no? Esa información del agua está fría. No la puedo alcanzar mediante la mera reflexión, contemplación, ¿no? Análisis lógico, pues del concepto. Eso solo lo puedo saber por la experiencia, que corrobora que así es, ¿no? Corrobora, ¿no? O refuta que así es. Y estos son pues los juicios sintéticos, ¿no? O remitiéndonos a los ejemplos arriba citados. El triángulo del pizarrón es morado. Evidentemente el atributo morado no pertenece al sujeto triángulo, pues el triángulo bien podría ser azul, rojo o no tener color. Pero bueno, por esta razón son juicios sintéticos, porque agregan información nueva al sujeto, ¿no? Y el ejemplo kantiano es todos los cuerpos son pesados, ¿no? En el concepto de cuerpo no está incluido el atributo pesado, ¿no? Y bueno, se me ocurren un montón ahí de juicios. Es decir, en los juicios sintéticos no basta con analizar el sujeto para encontrar el predicado, ¿no? Pues el predicado agrega información nueva y que solo puede venir de la experiencia, no de la mera contemplación o del mero pensamiento. Lo que posibilita la síntesis entre el sujeto y el predicado es, y esto es muy importante a retener, la experiencia, ¿no? Y además, bueno, la intuición que se da en la experiencia. Pues es ella la que enlaza agua con frío o morado con triángulo o cuerpo con pesado. No es un enlace que se realice por el entendimiento puro, ¿no? No es un enlace que se realice meramente mediante el pensamiento. Y pues de hecho de eso se dio cuenta Hume.
¿no? De hecho, se dio cuenta Hume. En las cuestiones de hecho, pues no hay contradicción posible. Mañana no saldrá el sol, no es un enunciado que yo no pueda pensar o que lógicamente sea contradictorio, ¿no? Y casi ninguna otra proposición de ese estilo. Porque lo que realiza el enlace no es el entendimiento y sus reglas, ¿no? La lógica se encarga de las reglas de enlazar, en la que se enlazan los pensamientos, sino es la experiencia la que hace esos enlaces. Ahora, bueno, aquí viene la diferencia. Si fuera así, pues entonces caemos de nuevo en estas mismas. Si solo fuera así, perdón, pues caemos de nuevo en esas aporías entre racionalismo y empirismo. Pero no solo es así. Y esta es la novedad que viene a aportar Kant. Los juicios analíticos, al ser tautológicos, son absolutamente verdaderos, seguros, a priori. ¿No? Pues determinan de jure la experiencia concreta que pueda tener sobre cualquier cuerpo o triángulo. Por ejemplo, esta es su fuerza y al mismo tiempo su limitación, pues no nos enseñan nada, es decir, no aportan conocimiento, simplemente son juicios explicativos. Los juicios sintéticos, por su parte, aportan conocimiento, pero de tal manera que es siempre a posteriori y no habría manera de sustentar en ellos la posibilidad de un conocimiento universalmente válido para todas las épocas y culturas. Si solo hubiese juicios analíticos y sintéticos, entonces el conocimiento sería siempre meramente probable, tal cual lo enseña el empirismo anglosajón. Pero si existe conocimiento universalmente válido, ¿no? Y para Kant además es una evidencia, las matemáticas son prueba de ello, y la física es prueba de ello, pues esto se debe a que existen otros tipos de juicios, los llamados sintéticos a priori. Y esto es fundamental dentro de la explicación que ofrece la crítica de la razón pura sobre el conocimiento. Sin este tipo de juicios, ¿no? Sin los sintéticos a priori, no habría posibilidad de un conocimiento necesario y universalmente válido. No, pues que aquí se une, ¿no? Teníamos oposición de a priori, a posteriori, analítico y sintético, ¿no? Todos los juicios analíticos pues son a priori, todos los juicios sintéticos son a posteriori. Si fuera así, pues parecería que no hay manera de conciliar esta parte del entendimiento puro, que son las meras reglas formales en las que enlazamos. Pero bueno, ahí no podemos conocer, ahí solo podemos pensar. O si se quiere, conocemos solo esas mismas reglas, pero esas mismas reglas no nos enseñan nada sobre las cuestiones de hecho, no nos enseñan nada que tenga que ver con la experiencia de las cosas, ¿no? Y del otro lado, pues tendríamos ese tipo de conocimiento que nos enseña sobre las cosas, sobre las cuestiones de hecho, pero siempre nos los enseña de forma meramente probable y por mera acumulación de experiencia por costumbre. Entonces, pues tendríamos meramente un conocimiento probable y relativo. Y Kant dice, bueno, no podemos aceptar que eso es así, no solo porque queramos refutar al empirismo de manera dogmática, sino porque de facto existe una ciencia como las matemáticas, o como la geometría, o más recientemente dice como la física, que nos enseñan que es posible un conocimiento universalmente válido y que sin embargo no se reduce a la mera forma en que se enlaza nuestro pensamiento, sino que se refiere a las cuestiones de hecho, ¿no? Y además las puede predecir, como la física puede predecir
la caída de los cuerpos, ¿no? Y el movimiento de los astros, cosas como ese tipo. Pero esas cosas son cuestiones de hecho. Entonces, bueno, ¿cómo es eso posible? Bueno, eso es posible porque existen juicios sintéticos a priori, ¿no? Entonces, de un lado tenemos lo a priori, lo analítico, del otro lo a posteriori, lo sintético, y hay un tipo de juicios que es sintético, es decir, que nos agrega algo que no está contenido en el sujeto, pero lo hace de forma a priori. Es decir, antes de la experiencia. Y antes de la experiencia en ese sentido que ya mencioné, ¿no? De jure. ¿No? Aportan algo nuevo. ¿No? La información que nos ofrecen no está contenida en el sujeto, pero lo hacen de manera a priori. Eso es la maravilla de los juicios sintéticos a priori, ¿no? Que bueno, ahí está en discusión, ¿no? Si realmente existen juicios sintéticos a priori, ¿no? Hay toda una discusión en la filosofía analítica que van a decir, bueno, pues no, esos juicios, tipo de juicios sintéticos a priori no son posibles. La fenomenología también se mete en eso, ¿no? Para la fenomenología, desde luego que son posibles los juicios sintéticos a priori, aunque bueno, no los llamen exactamente así. Pero bueno, el punto es cómo es esto posible, ¿no? ¿Cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? De hecho, esa va a ser una de las preguntas fundamentales de la crítica de la razón pura, ¿no? ¿Cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Porque tan pronto sepamos cómo funciona eso, entonces podemos saber qué se requiere para que haya ciencia, ¿no? Las ciencias proceden mediante juicios sintéticos a priori. Si la metafísica tiene aspiración de ciencia, pues los conocimientos que formule deben de ser sintéticos a priori. Ahora hay que ver si realmente la metafísica puede ofrecernos juicios sintéticos a priori. Pero bueno, de hecho la discusión y la crítica humeana al concepto de causalidad, ¿no? El cual no puede demostrarse de manera necesaria con necesidad lógica, según el ilustrado escocés, tiene que ver con esto, ¿no? Todo lo que sucede tiene una causa, no es un juicio analítico. Eso es verdad, dice Kant. Causa no está contenido que sucede algo. No, al revés, en lo que sucede no está contenido causa. Sin embargo, es un juicio analítico, sintético, ¿no? Ahora voy al punto 5, ¿no? Y es esto de que pues todas las ciencias teoréticas de la razón contienen juicios sintéticos a priori como principios o proposiciones fundamentales. Para entender de mejor manera los juicios sintéticos a priori, lo mejor es recurrir a ejemplos. Por lo demás, todos los juicios de la ciencia son sintéticos a priori y la posibilidad misma de ésta reside en ellos. Sin ellos solo habría conocimiento probable, no habría conocimiento científico en este sentido. Pero la aritmética es prueba de la existencia del conocimiento universalmente válido. Lo que debemos de hacer es más bien entender cómo funciona. Que los juicios de las matemáticas sean sintéticos quizá parece una trivialidad. Sin embargo, el no haberse percatado de ello fue lo que condujo a tantas confusiones, pues se dio por supuesto que la matemática trabaja con puros juicios analíticos como A igual a A, ¿no? De hecho, pues toda la confusión estaría en eso, ¿no? De un lado los dogmáticos metafísicos que dicen, bueno, todo el conocimiento debe de ser a priori, necesario, universalmente válido, y por lo tanto sus juicios tienen una forma analítica. Y del otro lado, no, pues todo el conocimiento es a posteriori, los empiristas, y los juicios son sintéticos, enlazan dos cosas que solo se pueden enlazar mediante la experiencia, ¿no? Kant dice, mediante la pura contemplación o el entendimiento yo no puedo saber que el agua me podría ahogar, ¿no? Mediante puro análisis lógico, conceptual. Solo lo sé por experiencia. Ahora, lo que viene a decir Kant es que lo que pasa es que hay juicios que son sintéticos, que agregan algo nuevo, pero que son a priori. Y así funciona la ciencia.
Y eso es lo que ha provocado que la metafísica tenga aspiraciones de enseñarnos algo de forma a priori, pero que está más allá, de forma a priori, pero que determina cosas de la experiencia. Lo que pasa es que nos da enunciados sobre cosas de las que no podemos tener experiencia alguna, entonces no puede ser corroborado o refutado. En cambio, la matemática nos da enunciados sintéticos a priori, pero que pueden ser corroborados o refutados por la experiencia, ¿no? Por intuiciones sensibles, ¿no? Y a eso vamos, a estos ejemplos. ¿No? Bueno, pero de ser así, si fuera la matemática puros juicios analíticos, puras tautologías, pues esta ciencia no nos enseñaría nada y no sería una ciencia, ¿no? Simplemente sería pues una propedéutica para la ciencia, nos explicaría meramente, bueno, sería explicativa, pero no es explicativa, o no es meramente explicativa, sino agrega conocimiento. Y el ejemplo que pone Kant lo vamos a tomar, ¿no? Si se mira con cuidado un juicio matemático, por ejemplo, ¿no? Que es el que usa el ilustrado prusiano, 7 más 15 igual a 12, se puede notar que el predicado, ¿no? En este caso, bueno, 12, no está contenido en el sujeto, o sea, 7. Es decir, la suma está agregando algo nuevo. Estamos enlazando el sujeto con el predicado de una manera que aporta conocimiento. De ahí que haya síntesis, pero es una síntesis a priori, pues independientemente de que no sepamos sumar o de que podamos equivocarnos en el cálculo, lo que enuncia el juicio es verdadero de forma universalmente válida. Y bueno, aquí recuérdese que a priori deben entenderse como necesario. Ahora, en este juicio sí recurro a la experiencia para verificar que 5 más 7 es igual a 12. ¿No? Y de hecho necesito la intuición para corroborarlo. Y Kant dice, por ejemplo, de puntos que junto y cuento en una hoja, o de la intuición de los dedos de la mano, ¿no? Ahí hago gráfico, explícito, intuitivo, que 5 más 7 es efectivamente 12, ¿no? Ahí corroboro que esto es así. Entonces, la matemática nos está dando juicios sintéticos, nos está agregando nueva información, 7 más 5 igual a 12, y yo lo puedo corroborar con la intuición, ¿no? Pongo puntitos y los cuento y digo, bueno, sí, 5 más 7 sí son 12, y ahí tengo intuición de ese conocimiento, es decir, está ampliando mi conocimiento, pero ampliándolo en cosas que tienen que ver con la experiencia, ¿no? Yo tengo ahí, puedo llevar a intuición eso, ¿no? Puedo hacer en una intuición tener esa experiencia de que es así, y sin embargo, lo que es enunciado está enunciando es a priori. Es a priori, o sea, es necesario. ¿No? 5 más 7 igual a 12. Entonces, pero bueno, pero esta intuición, ¿no? La intuición de que corroboro que efectivamente 5 más 7 sea igual a 12, no puede contradecir la necesidad que está implícita en tal juicio, solo la corrobora, ¿no? Bueno, en su caso la refuta y la tiene que reformular. Y por eso la matemática sí puede avanzar como ciencia, lo mismo que la geometría, porque hace juicios que tienen la forma sintética a priori y la intuición solo corrobora que efectivamente es así o los rechaza y los vuelve a formular. El punto es que la metafísica nos engaña dándonos juicios que aparentemente tienen la forma de sintético a priori, ¿no? Porque sí son sintéticos o aparentan ser, ¿no? El alma es inmortal, por ejemplo, ¿no? Por decir uno, o el mundo tuvo un origen, tuvo una causa y tendrá un fin, por mencionar otro de los ejemplos que se van a discutir en el capítulo de dialéctica trascendental, pero nosotros no podemos tener experiencia de eso, ¿no? Nos está diciendo, no podemos llevar a intuición para corroborar o refutar que es así.
¿no? El juicio, eso, y viene toda una serie de explicaciones, argumentos de por qué el arma es inmortal y de que es una sustancia simple y bla, 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 cosas de ese tipo. Entonces, pues sí, son sintéticos porque en el sujeto alma no está contenido el predicado inmortalidad o simpleza, ¿no? O sustancia simple. Eh, Sin embargo, no hay manera de que yo corrobore en una experiencia lo que ese enunciado nos dice. Y por eso también puede venir el enunciado contrario y decir, no, el alma es mortal. Y entonces pues vienen todas estas discusiones que no, pues nunca van a terminar, nunca llevan a ningún lado porque no hay manera de poner un criterio empírico, ¿no? Ahí no hay conocimiento, hay meramente pensamiento. Y por eso pues la filosofía se enreda en esos problemas y justamente los que hacen los defensores de una tesis y de otra es simplemente hacer argumentos cada vez más complejos que tratan de corroborar su veracidad recurriendo a meros pensamientos, ¿no? A meras proposiciones que podemos pensar, pero que no podemos conocer. Eh, bueno, y el punto es que el conocimiento científico se enuncia en este tipo de juicios, que añaden algo nuevo, pero de forma a priori. Y dice Kant, esto se hace evidente en sumas más complejas, pues por el mero análisis de los conceptos por separado, no podríamos obtener el resultado de la operación sin recurrir a la síntesis necesaria para llegar al mismo, ¿no? A lo mejor 7 más 5 dicen, bueno, ni siquiera tengo que sumar, ¿no? 2 más 2 no tengo que hacer así, son 4. Bueno, en operaciones más complejas dice Kant, sí. Ahora el punto es ese, que yo puedo recurrir a la intuición. Ahora, ¿ahí a qué intuición me estoy refiriendo y por qué la matemática? Bueno, es que sí es una ciencia, porque me estoy refiriendo a la intuición pura eh, del tiempo y del espacio, ¿no? Del espacio de la geometría, del tiempo en tanto ordenamiento sucesivo y simultáneo, pues también hay en la matemática. Y bueno, dice Kant, si nos fijamos con atención en todas las ciencias, tenemos ese tipo de enunciados, ¿no? En la geometría, la famosa ¿no? proposición de la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos, pues también es sintética a priori. ¿No? En recta no está incluida distancia más corta entre dos puntos. Sin embargo, eso lo podemos hacer intuitivo, ¿no? Si sabemos geometría, podemos corroborarlo. Y en la física, pues lo mismo, ¿no? En toda transmisión de movimiento, acción y reacción son siempre iguales. Ahora, Kant dice, bueno, pues así deben de ser los juicios de la metafísica si es que quieran ser, pues, si es que esta ciencia pretende ser, perdón, si es que ella pretende alcanzar el estatus de ciencia, ¿no? Y bueno, vamos al punto 6 de la crítica, pero bueno, pues la verdad estoy muy... falta un poco más de tiempo de lo que normalmente le dedicamos, pero pues tenía un montón de cursos, por eso esta semana y la semana anterior subí la clase en la tarde, así que pues ahí como les puse en el correo de fenomenología, no hay que autoexplotarse. Esto es poquito, pero es muy sustancioso, así que ahí la vamos a dejar para la última sesión, ver la segunda parte de la introducción y con esto concluir el curso de historia de la filosofía moderna, ¿no? Bueno, igual como se encimaron tantas cosas, pues no pude calificar sus cuestionarios el fin de semana, lo haré este fin de semana y también ya les mando las fechas de entrega de su trabajo final y también del cuestionario que viene para que no se nos encimen, ¿no? Siempre a final de semestre pues es muy caótico, ¿no? Es muy caótico, en realidad ya queda
pues de clases una semana, ¿no? La semana que viene, y luego eso hace que sea muy caótico, y entonces para no enredarnos, y bueno, de hecho los que son de semestre, esos ya ni me había dado cuenta. La semana que viene hay que subir calificaciones de ellos, pero bueno, son poquitos, así que no hay problema, y ya me entregaron 3 cuestionarios. Entonces bueno, yo les escribo porque ya no seguirían este último cuestionario, esta última sesión. Para los que son de semestre sí. Y bueno, pues hasta la siguiente ¿no? sesión.